El gobierno acusa al grupo Clarín de ser fundamentalmente un monopolio. ¿Qué tiene que decir respecto a esas acusaciones? Bueno, esto nunca fue así. La Argentina es uno de los países con mayor diversidad mediática, pero es menos así desde hace 3 o 4 años, cuando el gobierno inició una campaña de colonización de medios a través de distintas herramientas, de subsidios encubiertos, de publicidad oficial y de la compra de medios por parte de empresarios amigos. Si hoy vemos el escenario comunicacional argentino, vamos a ver que entre el 70 y el 80% de los medios responden directa o indirectamente al oficialismo y tienen la línea editorial oficialista. Miremos el caso de la televisión abierta: de 5 canales, 4 responden hoy en mayor o menor medida al gobierno. De las 7 señales de noticias, 6 son de clara orientación oficialista. De 17 diarios nacionales, 10 son de empresarios cercanos al gobierno. En las radios pasa lo mismo, con el 80% del espectro radial de línea oficial, con lo cual creo que hoy esa acusación, que además nunca fue cierta, cae por su propio peso y quizás sea más aplicable al gobierno que a cualquier grupo privado. ¿O no? Yo creo que hay una intención de parte del gobierno de instalar a los medios, en general y a Clarín en particular, los medios independientes y a Clarín en particular, como adversarios políticos, cosa que no es así. Y yo creo que tiene una intención muy clara el gobierno con esto, que es por un lado deslegitimar o ningunear, como decimos en la Argentina, a la oposición política, y por el otro lado también estigmatizar y correr de su eje a los medios de comunicación. Creo que de ninguna manera esto es así, que los medios tenemos la obligación en la Argentina y en cualquier país del mundo en democracia de ser un factor de control del poder, de ser un elemento crítico del poder, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la Argentina. Creo que por el contrario, el poder político en la Argentina no entiende la función de la prensa independiente y solo considera que la prensa puede ser amiga o enemiga. No entiende la función crítica de los medios y por eso el objetivo es seducirlos en un primer término, si no se puede, cooptarlos o comprarlos, y finalmente, si no es posible ninguna de estas opciones, destruirlos. Creo que estamos lamentablemente en la última etapa y esperemos que los resortes institucionales de la Argentina, como puede ser el Poder Judicial, el Poder Legislativo o incluso las instancias internacionales, eviten que se llegue a daños mayores. En esta guerra entre el gobierno y Clarín, esta guerra no declarada o declarada soterradamente, pareciera como que también los asuntos personales han jugado forman parte de la batalla. Me refiero en concreto a los hijos de Ernestina Herrera de Noble. ¿Cómo está ese asunto y qué valoración hacen desde el grupo? Es quizás uno de los capítulos más lamentables de esta historia, de esta campaña de hostigamiento que ya lleva, nosotros hemos hecho un relevamiento en los últimos 3 años, nada menos que 299 acciones, entre actos administrativos, falsas denuncias, ataques verbales. Nosotros llevamos 299 hechos de ataques del gobierno o de sectores oficiales contra los medios del Grupo Clarín y otros medios independientes. Y realmente estos ataques de tipo personal quizás son los más crueles, porque además de ser absolutamente injustos y alejados de la realidad, lo que se busca es dejar sembrada una sospecha permanente, aunque los datos y los hechos hayan sido muy claros y contundentes en el sentido de que desmienten las acusaciones oficiales. Acá ha habido un análisis que se ha realizado hace pocos meses que dejó en claro que ni Marcela ni Felipe son hijos de personas desaparecidas en los años 75 y 76, este último el año de su nacimiento, que tampoco tienen nada que ver con las familias querellantes que hace unos años que venían estando en la causa, y cuando todo hacía presumir que este caso debía terminarse en pocas semanas, porque lo único que faltaba era un análisis de los años 77 en adelante, que obviamente el resultado va a ser negativo porque Marcela y Felipe nacieron en 1976, estamos viendo que la justicia, de manera absolutamente injustificada y sin ningún tipo de razonabilidad, demora este análisis. No sabemos por qué, ya hace más de 2 meses. Alguno que puede sospechar diría quizás hasta después de las elecciones, lo cual hace más grave este tema. Y finalmente estamos viendo que los medios oficialistas, aún pese a este resultado contundente, siguen insistiendo en deslegitimar y estigmatizar a la directora de Clarín y a sus hijos por una cuestión que ha quedado demostrada era totalmente falsa. Incluso la presidenta del gobierno vinculó al Grupo Clarín, bueno, no le vinculó, le acusó de ser cómplice de delitos de lesa humanidad con la dictadura. Bueno, eso es otra de las grandes falacias.
del bastardeo de los derechos humanos que nosotros sentimos que se ha hecho tanto con el caso Robles como con el tema de Papel Prensa. Como en la justicia no se ha podido probar absolutamente nada en ninguno de los dos temas, ahora vemos que el gobierno apela a cuestiones casi que en otras circunstancias podrían dar lugar casi hasta risa, como es el financiamiento de una ficción televisiva para contar la historia en la versión oficial. Esto es lo que está sucediendo en la Argentina y creo que es realmente preocupante.